no tengas miedo. Fear not en inglés. No tengas miedo. Y este mensaje que hemos estado predicando a lo largo de estas semanas, han llegado con la idea de que hay situaciones que se van a presentar en la vida que nosotros vamos a tener una de dos opciones: o abrazarlas y correr con ellas, o intimidarnos y ser paralizados por ellas. El hecho de que Dios diga, yo no sé para usted, para mí, que Dios diga que cosas mayores que las que Él hizo, Jesús hablando, nosotros vamos a hacer, eso pone una carga sobre mí. Porque entonces tengo un llamado y tengo un mandato de ir más allá de donde Jesús fue mientras estuvo aquí en la tierra. Y yo no sé usted, eso me pone a mí nervioso, porque estamos hablando de Jesús. No sé si usted entiende la magnitud de eso. Estamos hablando de Jesús, que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, anduvo sobre las aguas. Mientras estuvo aquí en la tierra, resucitó muerto. Mientras estuvo aquí en la tierra, multiplicó panes y multiplicó peces. Mientras estuvo aquí en la tierra, los demonios, dice la Biblia, ni los demonios se sujetaban a Él. Y que Él diga ahora y ponga esa carga sobre nosotros de que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros vamos a hacer. Eso crea conflictos. Y por eso cuando comenzamos esta serie, lo primero que hablamos fue de qué hacer cuando no sabes qué hacer. Jesús nos dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y yo sé que van a haber momentos en la vida en que nosotros no vamos a tener respuesta a todas las preguntas que tenemos. No vamos a tener respuesta a todas esas inquietudes que llegan a nosotros, que crean conflictos en nosotros. Y por eso es importante entender el miedo. Y dijimos que el miedo es una respuesta natural a la incertidumbre y lo desconocido. Que cuando nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué hacer, el miedo suele aparecer. Y es importante reconocer que el miedo es una emoción humana normal, pero no tiene que dictar nuestras acciones y controlar nuestras vidas. Es natural sentirse que no todo lo podemos. Es natural sentirnos que hay cosas que pueden ir más allá de nuestras capacidades. Y es natural tener miedo ante eso. Que Dios te diga que te quiere usar. Que Dios te diga que quiere hablar a través de ti. Que Dios te diga que Él quiere que tú seas un instrumento útil en sus manos. Cualquier persona responsable y normal, al percibir la voz de Dios en su vida, se asusta. Si usted está aquí y usted cree que usted tiene dominio sobre todo lo que Dios entrega en sus manos, pues usted no está bien. Porque el hecho de que Dios te diga algo, eso por sí mismo puede crear incertidumbre y temores en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que nos hemos familiarizado tanto con quién es Dios y con su palabra, y que Él habla, que ya nosotros pues lo tenemos como algo común, algo ordinario. El hecho de que Dios nos quiera hablar, el hecho de que Dios nos habla, debe de llevarnos a un lugar de ansiedad, de temor. Y eso es normal, pero no debe paralizarnos, no debe detenernos, debe catapultarnos hacia el propósito mayor que viene encerrado en lo que Él está hablando. Y por eso es que para nosotros poder ir más allá de nuestros temores, tenemos que crear una conciencia, tenemos que crear lo que hablamos en el segundo mensaje, una imaginación. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe, no tengan miedo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él sabía que algo tenía que
sustituir el temor. Algo tenía que superar el temor. Y no hay nada más poderoso en nosotros que nuestra imaginación. Tu imaginación te hace pensar en cosas que son imposibles para ti. Tu imaginación te ayuda a hacer cosas que de otra manera tú no te atreves a lograrlas. Yo estaba en Tailandia hace un par de semanas atrás y fui a una isla y la isla estaba bien linda y yo me emocioné con todos los árboles y todos los palos que habían, y de momento vi un árbol que había crecido con una rama hacia el lado así y que estaba como en una U, y yo me imaginé trepándome en esa rama y guindando como un mono. Y le dije al que estaba conmigo al lado mío, le dice, tómame una foto, que quiero guindar como un mono de ese árbol. Y lo único que logré fue agarrar el árbol así, porque los pies no me subieron. Yo dije, pero si yo lo vi en mi mente, yo me vi agarrándome y después subiendo los dos pies y guindando y tomándome una foto. Pero del dicho al hecho hay un gran estrecho. Y yo me imaginé algo, pero no se hizo realidad por mis limitaciones. La Biblia te manda a imaginar cosas poderosas, cosas grandes. La Biblia te manda a llamar las cosas que no son como si fuera, porque Él sabe que aunque tú estás lleno de limitaciones, el Dios que tú le sirves puede hacer que tus sueños se hagan realidad. El Dios que tú le sirves puede levantarte del piso, aunque tus pies parezcan ser cemento. El Dios que tú le sirves puede llevarte a mirar hacia el cielo y decir, en el cielo mi Padre tiene muchas moradas para mí. Puedo imaginarme venciendo aquí en la tierra. Puedo imaginarme creciendo aquí en la tierra. Puedo imaginarme fortalecido aquí en la tierra a pesar de las cosas que llegan. Hacer de las promesas de Dios nuestra verdad en medio de los desafíos y complejidades de la vida requiere una profundización de nuestra fe y un cambio deliberado de perspectiva. Requiere que usted pueda ver y creerle a Dios. La tercera semana les dijimos, y esto fue la semana pasada, que todo lo que necesitamos se encuentra en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué esto es tan importante? Porque queremos vencer el miedo. Queremos imaginar. Queremos soñar, pero vivimos en un mundo que quiere hacerlo sin Cristo Jesús. Queremos ser iglesia, pero vivimos en un mundo que pretende ser iglesia sin la verdad de Cristo Jesús. Y es importante que usted entienda esto. Hay unas verdades que son absolutas. Hay unas verdades que son inerrantes, que están plasmadas en esta palabra. Y de la única manera que nosotros podemos ir más allá de lo que Cristo hizo aquí en la tierra, la única manera que nosotros podemos usar nuestra imaginación para elevarnos sobre las circunstancias que a nosotros nos agobian, es a través de la verdad de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale ese aplauso a Dios. Porque esto es importante a lo que estamos hablando. Porque hágase esta pregunta. ¿Alguna vez usted soñó? ¿Alguna vez usted imaginó algo más allá de lo que estás viviendo hoy? ¿Alguna vez te has visto venciendo? ¿Te has visto creciendo? ¿Te has visto conectándote en la iglesia? ¿Alguna vez te has visto conectando el corazón tuyo al corazón de los pastores? ¿Alguna vez te has visto viviendo una vida libre de dudas y libre de temores? ¿Alguna vez has visto eso en tu corazón? ¿Alguna vez te has visto diciendo, esta vez sí que voy a echar hacia adelante? Esta vez sí que voy a ganar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es el lugar donde tus sueños mueren.
¿Y dónde es el lugar que tus sueños mueren? En el lugar del miedo. En el lugar del temor. Ahí es donde tus sueños mueren. Ahí es donde tú eres paralizado. Usted me ve aquí predicando. Yo estuve casi 2 años aceptando a Cristo como mi Salvador todas las semanas. A veces todos los días. Yo llegaba a la iglesia y yo veía y yo escuchaba lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios estaba diciendo. Y yo quería. Y más de 1 o 2 veces a la semana, yo tenía el valor de entrar al templo. Y cuando hacían el llamado, yo pasaba al altar. Y yo soñaba con vivir una vida diferente a la drogadicción que me ataba. Yo soñaba con tener una vida diferente al odio que me ataba. Yo soñaba con tener una vida diferente a las amarguras que me ataban. Yo soñaba con ser diferente y yo llegaba al altar y por casi 2 años yo llegaba al altar y cuando se acababa el culto fracasaba. Fracasaba. Hasta que llegó un día que el miedo se apoderó de mí y ya dejé de pasar al altar. Dejé de ir a la iglesia. Dejé de intentar porque llegué a la conclusión que nunca iba a poder. Mis sueños empezaron a morir en ese lugar. Pero no fue hasta ese día que yo entendí que hay uno que opera en mí que es más grande que quien soy yo. Y que yo puedo entregarle a Él mis flaquezas, mis debilidades, mis fracasos. Yo puedo entregarle a Él mis temores, mis incertidumbres. Y Él va a usar todo eso para la gloria y la honra de su nombre. ¿Verdad que nos gusta el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿A cuántos les gusta ese texto? Filipenses 4:13. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos convertimos en cristianos de Filipenses 4:13. Pero fracasamos. Fracasamos. ¿Por qué? Porque antes de ser creyentes de Filipenses 4:13, tienes que aprender a ser creyente de Filipenses 4:11-12. ¿Y cuál es un creyente de Filipenses 4:11 y 12? He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia. He aprendido a vivir. Pablo está diciendo, yo aprendí, y porque yo aprendí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué fue lo que yo aprendí? Que las derrotas del presente no dictan mi victoria del mañana. Que yo aprendí que Él está conmigo en las altas y en las bajas. Que yo aprendí que Él no me suelta de la mano, aunque yo trate de soltarlo a Él. Y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso es que Cristo está hablando. Y Él está hablando a nosotros como iglesia. Y en el mensaje de hoy es importante que usted entienda sobre las infalibles promesas de Dios. En un mundo lleno de incertidumbres, dudas y temores, en un mundo de tantas imperfecciones, es reconfortante saber que servimos a un Dios que no solamente hace promesas, sino que cumple sus promesas. En un Dios que te dice, voy a hacer esto por ti, voy a hacer esto a favor de ti, pero lleva consigo el poder para cumplirlo. ¿Alguien alguna vez te ha hecho una promesa que desde el momento que te la hace tú sabes que no la va a cumplir? Que te ha dicho, te prometo, y tú sabes, no te miento más, y tú dices, por favor, no vuelvo a hacer esto más, y tú sabes que no lo va a cumplir. Ese no es el Dios que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos, Él llega a tu reguero, Él llega a tu dolor, Él llega a tu imperfección, Él llega a tu crisis, Él llega a tu caos, y Él te dice, yo haré todas las cosas nuevas. Y tiene el poder para hacerlo.
Jesús nos asegura a nosotros que creemos en Él, que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros podemos hacer. Y esta promesa no se trata de realizar grandes milagros, sino del poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Cristo vino a este planeta Tierra y Él, mientras estuvo aquí, físicamente era 100% hombre. Pero voy a ser honesto con ustedes. Dentro de su humanidad 100%, había una conciencia de su identidad. Y esa conciencia de su identidad lo llevaba a Él a realizar los milagros que Él hizo. Y lo que Cristo está diciendo es: yo quiero que ustedes tengan una conciencia de su identidad. Que tú vas a vencer, tú vas a llegar, tú vas a poder. Porque uno más grande que tu humanidad vive dentro de ti. Uno más grande que tus limitaciones opera a través de ti. Uno que los vientos le obedecen, que las mares le obedecen, que la muerte le obedece, que el mismo infierno le obedece, opera a través de ti. Y porque Él opera a través de ti y porque tú tienes esa identidad del Espíritu Santo, cuando nos alineamos a la voluntad del Padre y damos paso de fe, podemos lograr cosas extraordinarias. Porque esto no es que yo voy a hacer cosas que a mí me dan la gana. Es que yo no voy a hacer cosas que yo quiero. Es que ahora yo voy a alinear mi corazón al corazón del Padre. Yo voy a alinear mi corazón a la verdad de Él. Por eso la Biblia dice, sí, que si pedimos, pero si pedimos conforme a su voluntad. Y yo creo que a veces la lucha de nosotros es que estamos tratando de llegar a ese lugar de empoderamiento. Pero queremos hacerlo con nuestras agendas, con nuestras metas. Queremos hacerlo con los sueños que tenemos desconectados de Dios. Y lo que Cristo está diciendo es: yo he trazado un plan para tu vida de empoderamiento, de autoridad. Yo he trazado un plan para tu vida de victoria, de salud, de abundancia, de prosperidad, pero no como tú lo defines, sino como yo lo determino. Mire, yo fui pastor aquí en esta área casi 30 años atrás. Y cuando yo llegué, y le voy a dar este testimonio, cuando yo llegué a esta área, por primera vez, yo llegué a esta área con un espíritu arrogante, con un espíritu de soberbia. A lo mejor ustedes no se dieron cuenta, los que me conocen, pero yo revisitando mi historia, entiendo ciertas cosas ahora. Y yo llegué con un espíritu de arrogancia, un espíritu de soberbia. Y eso se manifestó en la primera parte de mi llegada aquí. Yo no quería llegar a Washington, D.C. Para mí, cuando llegué aquí, me estaban castigando. Yo no sabía por qué. Yo estaba pastoreando una de las iglesias más crecidas en Connecticut. Acababa de terminar una jornada poderosa de construcción. Y viene y me llama el obispo, que era entonces Efraín Navas, y me dice: Agustín, anoche estaba orando y Dios me habló y me dijo que tú eres el pastor de Washington, D.C. Y yo le dije: usted está loco. Así mismo se lo dije. Por eso es que él y yo nos llamamos tan bien. Y yo le dije: usted está loco. Y yo sé, usted está hablando de la iglesia de la 14. Y él me dice: sí. Y yo: pero es que ahí no hay nada. Yo le dije: ahí no hay nada. Y el pastor que lleva ahí por un siglo nunca ha logrado nada. Y me dijo: no, el pastor, bueno, no voy a decir nombre, usted lo sabe. El pastor fulano está un hombre poderoso. Yo le dije al pastor, al Efraín Nava, yo le dije: mire, le voy a decir algo, hermano Nava. Ese pastor se vende glorioso y la imagen en el concilio es así,
Pero la iglesia es así. Y nunca ha crecido esa iglesia. Y yo estoy aquí en Conérico con una iglesia crecida, poderosa, que acabo de construir, que acabamos de comprar un templo. Y usted me está mandando a una casa. Porque la 14 era una casa. Y en mío, Dios me dijo que para ahí es que tú vas. Y como yo siempre he dicho que la voz de mi pastor es la voz de Dios en mi vida, pues tengo que vivir lo que yo predico. Y lo acepté y me vine para acá. Pero me vine sin querer. Ese fue mi primer error. Después, cuando estoy aquí, mientras estoy predicando aquí, estoy todo el tiempo peleando con situaciones que no eran mías para pelear, que eran de Dios. Y terminé completamente frustrado y me fui frustrado de aquí, me fui sintiéndome derrotado de aquí. Y por un par de años yo vivía totalmente frustrado con mi experiencia de Washington, D.C. Así estaba yo, frustrado con mi experiencia en Washington, D.C. Y yo quería tomar mi experiencia de fracaso y ponerla en un encendedor de esos donde creman a la gente y hacer de esa experiencia polvo y después irme allá a Jurutungo Viejo y tirar las cenizas donde nadie las volviera a escuchar. Y eso es lo que yo quería hacer. Yo no quería saber de nada de lo que pasó aquí. Y le voy a ser franco, a algunos de ustedes yo los amo bastante, pero yo no quería saber de nadie que conocí aquí. Esa fue mi verdad. Hasta que un día estoy luchando con ese pensamiento de derrota, con ese pensamiento de fracaso. Ahora estoy en victoria, estoy pastoreando ahora en la Florida. Dios me está bendiciendo. Estoy en el elemento donde Dios me puso. La iglesia está creciendo. Todo el mundo me está aplaudiendo. Todo el mundo quiere ser amigo mío. Todo el mundo quiere acercarse a mí. Y yo estoy tranquilo porque ahora estoy en lo que yo sabía que yo debía de estar. Pero yo no quería que me mencionaran Washington. Yo no quería que me mencionaran Maryland. Mi esposa a veces me decía, si algún día Dios te envía para Maryland, absolutamente no. Yo no quiero saber de esa región. Así estaba yo, porque representaba un momento donde yo había abrazado y me sentía victimizado por un fracaso. Y un día me estoy preparando para predicar. Y mientras me estoy preparando para predicar, el Espíritu Santo me habló. ¿Cómo me habló? Me gustaría decirle que me habló en voz alta, pero lo que pasó fue que me quedé dormido. Estoy orando mientras me estoy preparando. Y mientras me estoy preparando, estoy orando y me quedo dormido. Y empiezo a tener un sueño. Y en el sueño Dios me dice, quiero que edifiques un altar sobre el cual te vas a afirmar y predicar. Y en el sueño pues yo dije, amén, y me dijo Dios, y vas a hacer un altar bien grande. Porque el altar que voy a usar donde te vas a parar para predicar va a ser un altar enorme. Y yo dije, gloria a Dios, la iglesia va a seguir creciendo. Dios me va a dar más gente y me va a poner un altar bien alto. Y cuando yo en el sueño voy a buscar la madera para construir el altar, voy a Home Depot y empiezo a buscar madera de la mejor madera. Y en Home Depot viene Dios y me dice, estoy en un sueño. Me dice, no, esa madera no. Vete y busca aquella madera que está podrida. Y yo, pero Señor, esa madera podrida, el altar se va a ver feo. Esa madera podrida va a ser frágil y si yo doy un brinco se va a romper la madera. Y me dice, esa es la madera que yo quiero que tú uses para construir el altar. Busca la madera más fea, la madera desechada, la madera que nadie quiere comprar y constrúyeme un altar. Y yo molesto en el sueño, empiezo a construir el altar más feo que cualquier persona que no sabe nada de carpintería puede construir. Y cuando terminé, era verdad, el altar era bien grande, pero era un altar feo, con madera vieja, con madera rechazada, con madera despreciada. Y Dios me dice en el sueño, ahora súbete en ese altar
y predica tus mejores mensajes desde ese altar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué desde ese altar? Él me dijo, porque cuando te vean predicando y te vean fluyendo y te vean haciendo, no tienen otra opción que mirar al altar y decir a la verdad que Dios es grande. ¿Qué es lo que te quiero decir? A veces lo que hemos vivido nos quiere paralizar, pero es precisamente lo que Dios quiere usar como plataforma para empujarnos a nuestro destino profético. Hoy yo no sé si tú estás escuchando lo que estoy diciendo. No corras de lo vivido, no corras de lo que te hirió, no corras de lo que fracasaste, no te escondas de aquello que un día te hizo daño. Párate sobre eso y da testimonio que hay un Dios que te sostiene. Un Dios que te toma de la mano y te empodera, porque es Él el que te empodera. No son tus logros, no son los aplausos, no es tu nombre, no es el título que tú tienes. Es el Dios que te empodera. Mira a alguien que está cerca de ti y dile, deja que Dios te empodere. Dile a alguien, deja que Dios te empodere. Y sabe, Él te va a empoderar con promesas de presencia. Porque cuando tú empieces a fluir, cuando tú empieces a operar, no va a ser tu presencia, va a ser la presencia que acompaña lo que Él te dijo. Oh, yo he tenido gente que me dice, pastor, no hable de esto, pastor, no hable de aquello, pastor, no diga que usted hizo esto, pastor, no diga que usted fue adicto, pastor, no diga que usted era un bastardo. Pero ¿sabe qué? Yo lo digo entendiendo esto, que si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Si me levantó a mí, te puede levantar a ti. Si me usa a mí, te puede usar a ti. Yo entiendo cuando Pablo dijo que él llamó a tantos apóstoles y como un abortivo lo llamó a él. Porque Pablo lo que está diciendo, yo no estoy aquí por mi fuerza, yo no estoy aquí porque no tengo miedo, yo no estoy aquí porque soy grande, yo estoy aquí porque hay uno que porta, que camina, que está conmigo y me da las fuerzas. O dale un aplauso a Él. Por eso es que Jesús le da a sus discípulos esta paz y le dice, yo les voy a enviar un consolador. Yo les voy a enviar uno que va a andar con ustedes, va a caminar con ustedes y te va a decir por aquí sí, por aquí no. Y cuando tú te portes un poquito potrón o te pongas un poquito altivo y te pongas un poquito arrogante y tropieces, Él no te va a soltar de la mano. Él va a seguir contigo y su presencia irá contigo. Será por eso que cuando Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés, ve con este pueblo y haz lo que quieras hacer con este pueblo. Y te voy a bendecir y te voy a prosperar, pero mi presencia no irá contigo. Que Moisés dijo, espérate un momentito, olvídate de los logros, olvídate de las promesas cumplidas, olvídate de los aplausos. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Ayer alguien preguntó, pastor, entonces, ¿qué pasos damos para que la iglesia siga creciendo o crezca? Yo le voy a decir esto tan importante. Una iglesia sin presencia es una iglesia anémica. Una iglesia sin presencia es una iglesia hueca y vacía. Una iglesia sin presencia es una iglesia que es un club social más. ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de la iglesia, en la vida del creyente? La presencia del Señor que va contigo. Que cuando alguien se te acerca, cuando alguien empieza a hablar contigo, sabe que hay algo diferente en ti. Que tú en vez de estar llorando, estás riendo. Que tú en vez de darte por vencido por lo que has vivido y en vez de esconderte, tú sacas frente porque tú sabes que hay uno que te acompaña, hay uno que te lleva de la mano y hay uno que su presencia va de la mano contigo. Ahora les soy franco, hay algunos obstáculos
comunes que nosotros podemos encontrar en nuestra jornada de fe. Hay cosas que van a pasar, que van a llegar a robarnos lo que Dios nos ha dicho. Él nos ha dicho que su presencia irá con nosotros. Él nos ha dicho que sus promesas son verdad. Sí, amén. Él nos ha dicho que podemos soñar y que esos sueños Él los hace realidad. Pero si somos honestos, hay cosas que vivimos que nos paralizan a veces. Y la primera de ellas es la duda y la incredulidad. Uno de los principales obstáculos que a veces nos roba la fe de creer en Dios y que Él cumpla sus promesas en sus vidas. Especialmente cuando las circunstancias parecen contrario a lo que Dios ha dicho. ¿Has oído la voz de Dios para tu hogar, para tu familia? ¿Has oído la voz de Dios para tu vida en lo personal? Pero la duda, la incredulidad no te deja. Yo viví eso por mucho tiempo. Dios quería hablarme. Pero la duda me tenía atado. La duda me tenía cegado. Número 2, obstáculo, el miedo y la ansiedad. Es posible que tengamos miedo a dar un paso de fe y preocuparnos por lo que nos depara el futuro, o nos llenamos de ansiedad porque pensamos, ¿de verdad Dios está conmigo? ¿De verdad Dios me ayudará? Y muchas veces el miedo rodeado de la ansiedad no nos permite dar un paso hacia adelante. Te paraliza. ¿El miedo a qué? La Biblia dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Que es ridículo tener miedo si Dios está con nosotros. Pero en nuestra humanidad a veces dejamos que el miedo nos azote. ¿Sabe por qué a veces también no podemos avanzar creyéndole a Dios? Número 3, por falta de comprensión. A veces nos cuesta recibir y creer en las promesas de Dios. Porque como no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, no tenemos un fundamento firme en la verdad de ella, no entendemos que Dios puede más que nosotros, que Dios puede más que nuestra humanidad. Tiene que llegar a un lugar en nuestra vida donde usted estudia la Biblia, se da a conocer la palabra, para que esta palabra sea el instrumento que Dios usa en tus momentos de temor. Pastor, pero es que yo no soy persona de estudio. Pastor, que yo no soy una persona que leo, yo ni sé leer. Mire, el viejo que me crió a mí no sabía leer, pero nadie sabía más citas bíblicas que ese viejo. Una vez en la iglesia, el pastor de la iglesia dijo, vamos a darle un premio a la persona que se aprenda el Salmo 119 de memoria. Y todo el mundo en la iglesia que sabía de Biblia se echaron a reír porque es el capítulo más largo de la Biblia. Y todo el mundo se echó a reír, menos el viejo mío. El viejo mío llegó a la casa y me dice, le dice a la vieja mía, le dice, yo quiero que me graben leyendo el Salmo 119. Y dije, ¿qué? El pastor va a dar un premio al que se aprenda el Salmo 119. Grábeme. Y nosotros, yo no puedo decirle cuánto tiempo, pero estuvimos un largo rato grabando, hablando el Salmo 119. Y tú veías al viejo mío todos los días en el gallinero con su grabadora, escuchando el Salmo 119. Comiendo escuchando el Salmo 119. Camino a la iglesia cuando él tenía esas grabadoras viejas de antes con cinta, escuchando el Salmo 119. Y un día en un culto de caballeros, el pastor dijo, ¿alguien tiene algo que decir aquí? Y el viejo mío levantó la mano.
Y le dijo, pastor, eso del premio suyo para el que se memorice el Salmo 100, está todavía va en pie. Y todo el mundo se echó a reír. El pastor dijo, sí, sí. Y él dijo, yo me lo aprendí. Y el pastor no le creyó. Le dijo, Lolo, ven aquí, toma el micrófono, recita el Salmo 119. Y el viejo mío empezó a recitarlo, verso por verso, verso por verso. Yo no sé cuántos versos, pero yo calculo que cuando ya iba como por el verso número 50, el pastor cogió el micrófono y dice, viejo, Lolo, cállate, ya yo sé que tú lo aprendiste. Y el viejo mío dice, ¿cuál es el premio, pastor? Hay gente que no pueden vivir una vida de victoria. Hay gente que no pueden superar los temores de su vida por falta de comprensión. Porque no han comprendido que hay unas verdades en esta palabra que son transformadoras. Una de esas verdades es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29, y a los que llamó, a estos predestinó. Pues entonces hay unas verdades en esta palabra que cuando viene el diablo a atacarme, cuando viene el enemigo, cuando viene mi humanidad a querer apoderarse de mí, se desata el archivo de comprensión de la palabra en mi vida. Y entonces yo puedo usar esa palabra para vencer al diablo con la palabra. Pero la falta de comprensión bíblica es un obstáculo. Número 4, decepciones pasadas. Fracasos del ayer. Que porque tratamos de hacer algo, porque quisimos hacer algo y no pudimos, es posible que aún hemos orado por algo en particular y no recibimos respuesta a lo que oramos. Nos sentimos frustrados y no podemos avanzar porque el miedo se apodera de nosotros por esas decepciones del ayer. Eso nos pasa a todos. Pero aquí está Dios diciéndote que los errores del ayer, los fracasos del ayer, las derrotas del ayer, será posible que es el mismo altar que Dios quiere usar para lanzarte a tu destino profético. Yo antes creía que decir que yo fui abusado sexualmente como niño era la vergüenza más grande de mi vida. Y yo nunca quise mencionar eso. Por años, siendo pastor, nunca toqué el tema. Yo antes de decir que yo era el bastardo de la familia, que mi mamá me dio a los 2 meses nacido y me regaló a unos ancianos que ni familia mía eran para que me criaran, porque mi padre que me dio el nombre descubrió que yo no era de él y le dijo a ella, o se va el bastardo o te vas tú con todos los muchachos. Yo no quería mencionar eso nunca. Yo no quería mencionar que yo fui víctima, que yo sufrí un divorcio. Yo quería esconderme de todo eso. Hasta el punto que quería esconderme de ser pastor. Y me acuerdo como hoy, mi esposa está aquí de testigo. Nos íbamos a casar y decidimos escondernos. Decidimos irnos a un lugar donde nadie me conociera. Y ahí pues buscar una iglesia y sembrarme y servir. Porque decidí que nunca iba a volver a ser pastor. Por los errores, por las experiencias, por los fracasos del ayer. Y cuando estoy haciendo mi investigación, me dieron trabajo en un pueblo cerca de un amigo mío, pastor. Y yo pues tratando de ser prudente, llamé a ese amigo mío, pastor, y le dije, me voy a casar tal día. Y a la semana después que me case, ya tengo trabajo en tal pueblo y tú pastoreas cerquita de ahí. Si tú me permites, me hago miembro de tu iglesia. Y yo le dije, con la condición de que simplemente me dejes ir a la iglesia. Y yo sentarme, yo diezmo, yo ofrendo, yo respaldo tu ministerio. Pero me dejas ahí escondido. Porque el día que tú me presentes, alguien me va a conocer y los chismes van a empezar
y las críticas van a empezar y yo estoy cansado de todo eso ya. Y yo creía que mi amigo se iba a poner contento, porque yo dije, él sabe cuánto yo gano y él sabe que los diezmos míos van a ser grandes. Él sabe que yo soy generoso y sabe que mis ofrendas van a ser buenas. Y él me dice, Agustín, yo no puedo recibirte en la iglesia como miembro. Y yo le dije, ¿por qué no? Y él me dice, porque tú estás huyendo, tú estás escondiéndote, tú estás permitiendo que las experiencias que tú has vivido te paralicen. Agustín, tú te vas a casar y vas a levantar una obra y vas a ser pastor y Dios te va a usar. Y yo sarcásticamente le dije a él, sí, ¿cómo se va a llamar la iglesia? Porque iglesia de Dios no va a ser. Y él me dice, qué bueno que me preguntaste. La iglesia se va a llamar Misión La Cosecha, tu centro familiar. Y cuando él me dijo eso, ahí está mi esposa, fue como una espada que traspasó mi corazón. Y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir esclavizado por tu fracaso pasado? ¿O te vas a levantar y me vas a servir? Hay gente que el miedo por lo que vivieron un día los tiene sentados, los tiene indiferentes, los tiene atados, los tiene fracasados. Y hoy Dios te está diciendo, supera eso y levántate, porque el que necesita creer en ti, ya cree en ti y se llama Jesús. ¿Sabes eso? Que el que necesita creer en ti, ya cree en ti y se llama Jesús. Pero a veces el problema es nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. El orgullo nos paraliza. A veces también son las distracciones o las influencias mundanas. Estamos siendo distraídos por cosas y gente y situaciones que no aportan a nuestro destino profético. Tú sabes que Dios te habla. Tú sabes que Dios quiere usarte. Tú sabes que Dios tiene plan contigo. Tú sabes que tú eres parte de algo más grande que el presente que estás viviendo. Pero tus distracciones y tus influencias mundanas te tienen atado. Y como si fuera poco, a eso se une la guerra espiritual que tenemos. Porque esta es una verdad. No tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestades, contra príncipes, contra gobernantes en las regiones celestes. Hay un diablo que no quiere que tú le sirvas a Dios. Hay un diablo que no quiere que tú seas el creyente que Dios quiere que tú seas. El diablo no quería que yo le sirviera a Dios. Y por eso me tenía atado con los miedos, me tenía atado con distracciones, me tenía atado en orgullo, me tenía atado por las circunstancias que había vivido, me tenía atado a todas estas cosas que se convierten en obstáculos. Mira todo eso se convierte en un obstáculo. Pero más grande que todo eso es el Dios a quien tú le sirves. Usa la madera de la incredulidad y empieza a construir tu altar. Usa la madera de la falta de comprensión y empieza a construir tu altar. Usa la madera del miedo y la ansiedad. Usa la madera de las decepciones pasadas. Usa la madera de tus distracciones y construye un altar y párate ahí. Y te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo tengo un viejito en la iglesia que ya lo amo. Al principio no lo soportaba. Y usted dice, pastor, pero usted es pastor y usted no. Hay gente que yo no soporto todavía. Pero hay que amarlo. Y este viejito me conoce. Él dice que me conoce desde que yo soy niño. Pero yo no me acuerdo de él. Y yo tengo una buena memoria, déjeme decirle. Pero por alguna razón este viejo yo no me acuerdo de él. Y siempre, todavía lo hace. De vez en cuando, antes lo hacía más, pero por ahora lo hace menos. Cada rato que él me veía y me saludaba, a mí de crianza, los que me conocían me llamaban Junito. Yo no soporto ese nombre.
no soporto los diminutivos, pero a mí me decían Junito. Y este señor cada rato que me ve, él viene y me saluda y me dice, ¿cómo estás, Junito? Yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el pastor de la cosecha. Y él me dice, ¿cómo estás, Junito? Y antes de soltarme la mano me dice, increíble. A la verdad que Dios es grande. Y así me invito y Carlos, ¿cómo está Junito? Y yo, bien, bien. Y me dice, increíble, a la verdad que Dios es grande. Y un día, y cada vez que él decía eso, yo me sentía mal. Y un día no soporté y le dije, ¿por qué usted siempre dice increíble, a la verdad que Dios es grande? Porque yo conozco tu familia. Yo conozco de dónde tú saliste y yo te conozco a ti. Increíble. A la verdad que Dios es grande. Y más mal me sentí yo. Y yo llegué a casa y empecé a orar, Señor, quítame esta rabia, quítame este coraje, quítame este resentimiento con este viejo que me hostiga. Y el Espíritu Santo me habló y me dice, suelta el orgullo, suelta la autosuficiencia, porque lo que Él te está diciendo es la verdad increíble. A la verdad que yo soy grande. Porque para que tú estés donde tú estás y tú seas lo que tú eres y haga lo que tú estás haciendo, increíble. A la verdad que Dios es grande. Yo tuve que bajar la cabeza y empezar a llorar. Y mi oración ahora cada vez que estoy en el altar es increíble. A la verdad que Dios, tú eres grande. Él es increíble, Él es grande y Él quiere hacer cosas con nosotros, pero hay un miedo que quiere paralizarnos. Y hoy vengo a ti como profeta de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, gloria a Dios. Vence el miedo, vence el fracaso, vence el orgullo, vence las decepciones del pasado, supera las amistades que tienes y afírmate en la verdad que Él te ha dado. O dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso a Dios. Ahora, superar estos esfuerzos, estos obstáculos, requieren esfuerzo intencional y confianza en el Espíritu Santo. Tienes que llegar a un lugar en tu vida donde tú le crees, pero que le crees a Dios. Y eres intencional en perseguir la voz de Dios para tu vida. No permitas que lo que Dios te dice se convierta en un accidente o se convierta en algo que tú haces sin darte cuenta. Sé intencional. Procura la verdad de Dios en tu palabra, en tu vida. Y por eso yo quiero que tomes esta aplicación para esta semana y lo hagas. Mira las aplicaciones de esta semana. Sé intencional en esta semana sacando un tiempo devocional diario. Reserva un tiempo específico cada día en un lugar dedicado para leer la Biblia y para orar. Sea 5 minutos, sea 10 minutos, sea 15 minutos. Haz de tu día un espacio que sea netamente para Dios y para tu relación con Él. Cada cual va a hacerlo en su ambiente. Hazlo tú, haz eso. Lo segundo, lleva un diario de la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Sabe qué? Cada uno de ustedes tiene un libro que escribir. Cada uno de ustedes, hay algo que Dios ha hecho en ustedes. Ese matrimonio que fracasó podía haberte destruido, pero estás aquí. Escribe, Dios me guardó de ese infeliz. Dios me guardó de esa hija del diablo. Escribe la fidelidad de Dios. Un día estaba pelado y fulano de tal vino y me dio una ofrenda sin saber que yo estaba pelado. Escribe la fidelidad de Dios.
Un día yo estaba en el campo de la República Dominicana en Samaná y ahí me podía haber muerto de hambre, pero ahora mis hijos han estudiado en universidades americanas y se han hecho profesionales en el sueño americano. Eso lo hizo Dios. Escribe, lleva un diario de la fidelidad de Dios. Y como si fuera poco, en esta semana, date la tarea de memorizarte por lo menos 1, 2, 3 versos bíblicos. ¿Te atreves a hacer eso? Abrir la Biblia y buscar 3 versos bíblicos y memorizártelos con la cita bíblica. Y entonces tú te lo memorizas y empiezas a recitarlo y empiezas a recitarlo. Y en tu tiempo de devoción diario los recitas. Cuando estás escribiendo, amén, sobre la fidelidad de Dios, escribe: me memoricé 3 versos. Jamás en mi vida pensé que podía memorizarme algo. Haz eso esta semana por los próximos 7 días y te garantizo que cuando llegues aquí el domingo que viene vas a llegar con músculos de fe, vas a llegar con una resistencia en la fe, vas a llegar con unas actitudes completamente diferentes. No tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es palabra de Dios. Ese es Dios diciéndote: tienes algo por qué soñar, tienes metas que perseguir, tienes ideales que se pueden apoderar de ti y hacerte más que vencedor. La política está fea. No puedes apoyarte en ella. La economía no está muy bien. No puedes apoyarte en ello. La moralidad de este país, del mundo entero, hemos llegado a un lugar en que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, en medio de tanta incertidumbre, ¿en qué y en quién nos vamos a apoyar? En Dios, en el que nunca falla, en el que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Que esa sea tu verdad. Yo te invito a estar de pie. Yo les invito a estar de pie. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y yo veo esta congregación y yo veo tanto potencial aquí. Yo miro el grupo de adoración y veo jóvenes tocando, cantando. Y yo digo: qué potencial más hermoso. Yo veo gente sirviendo allá en los controles. Qué potencial más hermoso. Yo veo unos pastores jóvenes. Qué potencial más lindo. Yo veo una familia pastoral, hermanos, familiares, apoyando. Qué ejemplo más lindo. Porque en vez de hacer lo que hicieron los hermanos de José, que lo vendieron y lo tiraron en una cisterna, ustedes están levantando a su hermano. Qué testimonio más lindo. Yo veo una iglesia multicultural, multifacética. Qué testimonio más lindo. Ustedes tienen todo lo que ustedes necesitan para salir de estas 4 paredes, respaldando el ministerio de esta casa y decirle a esta comunidad: vengan y vean lo que ha hecho Dios. Y quiere que le diga algo. Le digo esto en el nombre de Jesús: vendrán y verán. Vendrán y verán. Jóvenes van a entrar por las puertas diciendo: estoy buscando la respuesta, y la van a hallar aquí. Matrimonios saludables van a venir aquí y decir: queremos ejemplo de lo que es un hogar saludable, y lo van a hallar aquí. Personas rotas que vendrán con fracasos en sus matrimonios, vendrán y hallarán respuesta aquí, porque se van a encontrar gente aquí que superaron derrotas. La iglesia no tiene que ser perfecta.
La iglesia lo que tiene que ser es iglesia. Y ser iglesia es dejar que Dios se glorifique. Y que cuando te vean, digan: increíble. A la verdad que Dios es grande. Increíble. A la verdad que Dios es grande. Porque cuando otros te dan por muerto, cuando otros te dan por derrotados, cuando otros te descartan, Dios te dice: mío eres tú, yo te escogí. Así que deja de pretender, deja de disimular que todo está bien porque tienes miedo. Afírmate en la verdad de Dios y deja que esa verdad sea la que te gobierne.